Desde el día en que me casé con Daniel, hubo una regla que nunca entendí. Puedes ir a cualquier lugar conmigo, me decía, pero a la casa de mi madre en el pueblo, nunca. Al principio pensé que era una simple costumbre familiar. Después comprendí que aquella prohibición escondía algo mucho más oscuro. Me llamo Clara. Llevaba 7 años casada con Daniel. Vivíamos en la ciudad y teníamos una vida aparentemente tranquila. Él trabajaba como supervisor de seguridad y, por motivos laborales, viajaba con frecuencia. Su madre, Teresa, vivía en un pequeño pueblo a unas 2 horas de distancia. Nunca había tenido una relación cercana con ella. No porque yo no quisiera. Cada vez que intentaba visitarla, Daniel encontraba una excusa. Mamá está enferma. La casa está en obras. No hay nadie allí. Otro día iremos juntos. Pero ese otro día nunca llegaba. Una noche, mientras cenábamos, le pregunté directamente: Daniel, ¿por qué no quieres que conozca la casa donde creciste? Dejó los cubiertos sobre la mesa, porque no hay nada que ver. Entonces, ¿por qué no puedo ir? Me miró fijamente. Porque te lo estoy pidiendo. No discutí. Pero aquella respuesta solo aumentó mi curiosidad. Unas semanas después, Daniel recibió una asignación fuera de la ciudad. Debía permanecer allí durante 4 días. Aquella misma noche tomé una decisión. No quería seguir viviendo con preguntas. Tomé mi automóvil y conduje hasta el pueblo. No se lo conté a nadie. Llegué cerca del mediodía. La casa estaba al final de una calle tranquila. Era una vivienda antigua, rodeada por un jardín descuidado. Me quedé dentro del automóvil durante varios minutos. Sentía que estaba haciendo algo incorrecto, pero finalmente bajé. Caminé hasta la puerta. Toc. Nadie respondió. Volví a tocar. Nada. Entonces recordé que Daniel había mencionado años atrás que su madre dejaba una llave de emergencia debajo de una maceta. La encontré. Abrí la puerta y entré. El interior estaba oscuro. Olía a humedad y madera vieja. Encendí una luz. Había muebles cubiertos con sábanas, fotografías antiguas, cajas apiladas. Todo parecía abandonado. Entonces escuché un ruido. Un golpe seco proveniente del piso superior. Me quedé inmóvil. ¿Hay alguien? Nadie respondió. Subí lentamente las escaleras. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. Venía de una puerta al fondo del pasillo. La puerta estaba cerrada. Intenté abrirla. No se movió. Entonces escuché una voz. ¿Quién está ahí? Me quedé helada. Era una voz de mujer. Y no era la de mi suegra. Soy Clara. Silencio. Después escuché un grito. ¡No! La puerta se abrió de golpe. Una mujer de unos 30 años apareció frente a mí. Estaba pálida. Y detrás de ella había una habitación llena de cajas, fotografías y documentos. Pero había algo más. Una cuna, vacía. La mujer me miró con lágrimas en los ojos. ¿Eres la esposa de Daniel? No pude responder. Sí. Ella cerró los ojos. Entonces finalmente tenía razón. ¿Quién eres? La mujer respiró profundamente. Me llamo Laura, y soy la hermana de Daniel. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Daniel nunca me dijo que tenía una hermana. Laura soltó una risa amarga. Porque no quería que supieras que existo. Me explicó que había nacido de una relación anterior de su padre. Cuando tenía 5 años, su madre murió. Su padre volvió a casarse con Teresa. Durante algunos años todo pareció normal, hasta que, según Laura, Teresa comenzó a tratarla como una intrusa. Cuando cumplió 16 años, fue enviada a vivir con unos familiares. Pero la historia no terminó allí. Años después regresó al pueblo. Intentó contactar con Daniel y descubrió que su hermano había decidido cortar completamente la relación. ¿Por qué? Laura señaló una caja. Porque Teresa le dijo que yo había provocado la muerte de nuestro padre. Me quedé en silencio. Eso es imposible. Lo sé. Entonces abrió la caja. Dentro había documentos médicos, cartas, fotografías y una grabación. Tu suegra construyó una mentira durante años. Me mostró una carta escrita por el padre de Daniel poco antes de morir. En ella explicaba que había sufrido una enfermedad cardíaca y que nadie tenía la culpa. Pero había algo más. Había dejado instrucciones para que una parte de la propiedad familiar fuera entregada a Laura. ¿Y por qué sigues aquí? Laura señaló la puerta. Porque la casa es legalmente mía. Mi suegra nunca pudo venderla. Pero Daniel tampoco lo sabía. Entonces entendí la razón de todas aquellas prohibiciones.
Daniel no quería que yo descubriera que su madre había ocultado a una hija. Pero todavía faltaba una pieza. Laura abrió otra carpeta. Dentro había fotografías recientes. Daniel aparecía entrando en aquella casa, con Teresa, y con un abogado. La última fotografía tenía una fecha de apenas 3 semanas antes. ¿Qué estaban haciendo? Laura me miró. Intentaban vender la propiedad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pero si tú eres la propietaria. Exactamente. Entonces entendí algo todavía peor. Mi esposo no solo había ocultado a su hermana, también estaba participando en un intento de despojarla de lo que legalmente le pertenecía. ¿Pero por qué? Laura me entregó un documento. Lee esto. Era una transferencia bancaria. Daniel había recibido una cantidad considerable de dinero. El concepto decía, anticipo por la venta de la propiedad. Senny Noges. En ese momento escuchamos un automóvil detenerse afuera. Laura palideció. No puede ser. Me acerqué a la ventana. Era Daniel. Había regresado antes de tiempo. Y no estaba solo. Su madre estaba con él. Daniel entró en la casa. Cuando me vio en el pasillo, se quedó completamente inmóvil. Clara, no pude decir nada. Teresa apareció detrás. Al ver a Laura, su rostro cambió. Tú. Laura levantó la cabeza. Sí, sigo aquí. Daniel intentó acercarse. Puedo explicarlo. Lo miré. 7 años. 7 años preguntándote por qué no podía venir aquí. 7 años confiando en ti. Y todo este tiempo sabías que tu hermana estaba viva. Él bajó la mirada. No era tan sencillo. Entonces explícame. Daniel respiró profundamente. Admitió que su madre le había contado una versión completamente diferente de la historia. Le hizo creer que Laura había abandonado voluntariamente la familia, que había regresado únicamente para obtener dinero, que la propiedad pertenecía a Teresa, y que, si yo descubría la existencia de Laura, nuestro matrimonio se destruiría por culpa de una disputa familiar. Pero había algo que Daniel nunca comprobó. Nunca leyó los documentos. Nunca habló con Laura. Simplemente creyó a su madre. ¿Y la venta? Pregunté. Daniel guardó silencio. Laura respondió por él. Necesitaba dinero para pagar las deudas de su negocio. Lo miré directamente. ¿Usaste la casa de tu hermana para salvar tus problemas? No respondió. Aquello fue suficiente. 2 días después, llevé todos los documentos a un abogado independiente. La propiedad fue protegida legalmente. La venta quedó anulada. Laura finalmente recuperó el control de su casa. Y mi matrimonio no sobrevivió. No por la existencia de una hermana. No por la casa, sino por 7 años de mentiras. Daniel me pidió otra oportunidad. Durante semanas recibí mensajes, cartas, llamadas, promesas. Decía que había sido manipulado. Tal vez era cierto. Pero una cosa aprendí durante aquellos días. Ser manipulado puede explicar una mentira. No puede borrar las consecuencias de haberla elegido. Meses después, me mudé a un pequeño apartamento. Laura y yo comenzamos a construir una relación que jamás imaginé tener. Al principio éramos 2 desconocidas unidas por una verdad dolorosa. Con el tiempo nos convertimos en amigas. Un día me invitó a tomar café en la casa de pueblo, la misma casa que había destruido mi matrimonio. Entré por aquella puerta nuevamente, esta vez sin miedo. Laura había restaurado las fotografías familiares. Incluso colocó una antigua fotografía de su padre en la sala. La miré durante unos segundos. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Durante años pensé que descubrir un secreto destruiría mi vida. Laura sonrió. Y terminó dándote una nueva. Asentí, porque finalmente entendí algo. La verdad no destruyó mi matrimonio. La verdad simplemente reveló que mi matrimonio ya estaba construido sobre una mentira. Aquella puerta que mi esposo me prohibió abrir durante 7 años terminó siendo la misma puerta que me mostró quién era realmente. Y, aunque me dolió aceptar la verdad, por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir que estaba viviendo una vida escrita por otra persona.